y de hecho suena hasta británico, me atrevería a decir. ¿Por qué le estoy hablando como si le estuviera yo dando un consejo? Bad Bunny does not need my advice, ¿ok? ¿Qué onda, amigos? Yo soy Holly y hoy vamos a estar analizando el inglés de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido en el mundo artístico como Bad Bunny. Nació en Vega Baja, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994. Su nombre artístico, Bad Bunny, se lo adjudicó por esta foto de su infancia, por la cual creó una cuenta en Twitter con el mismo nombre. Y cuando le llegó la fama, decidió dejárselo. Benito sabía desde pequeño que quería dedicarse a la música. Empezó cantando en el coro de la iglesia desde los 5 hasta los 13 años. De adolescente comenzó a hacer rimas de freestyle, demostrando una gran capacidad de improvisación, humor y creatividad. Antes de dedicarse por completo a la música, estudiaba comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico y también trabajaba en un supermercado. A la par, comenzó a lanzar su música como artista independiente en plataformas digitales. Bad Bunny es un artista único en su especie cuya obra y personaje público han servido para hablar sobre un concepto contemporáneo de masculinidad, reinventar la música urbana y canalizar su influencia hacia el activismo. Ha roto récords y ha ganado múltiples premios. Se convirtió en el primer latino en llevar un álbum completamente en español al número 1 de la lista US Billboard 200 y en el 2020 fue el artista en español más escuchado en Spotify del mundo. No es Spotify, es Spotify. Ahora un poco de contexto relevante acerca de Puerto Rico. El español es el idioma oficial desde que fue colonizado por España en el siglo XV, mientras que el inglés se introdujo como el segundo idioma oficial después de que Estados Unidos adquiriera Puerto Rico como territorio en 1898. El español es el idioma más hablado y escrito y según estudios y encuestas, el inglés realmente no es comúnmente utilizado, salvo un par de palabras prestadas que salen en conversación común en español. Y según este estudio, el 76% de los puertorriqueños no habla inglés de forma fluida y el 94.5% hablaba un idioma distinto al inglés en casa. Así que bueno, ya tomando todo eso en cuenta, vamos a observar algunos clips, ya saben, como siempre, tomando en cuenta fluidez, vocabulario, facilidad de expresión y por último, pronunciación. The Madame Tussauds Wax Museum here in Times Square. Oh, wow. This is a photo of you before you came. This is This picture, 4 or 5 years. yeah, it was 4 years ago. Is that 4 years ago? 4 years ago, I think, yeah, 4 years ago. 4 years ago. I And took the picture just for fun, and you know, I never imagined before that I was going to be here in this great show. So that's amazing, yeah. Thank you, thank you, my thank you. favorite. You know, you're my favorite. I think We have that. another one. Oh yeah, I do. Yeah, actually. where is? Where is? You have another one. Where is? En español está, ya trae el sujeto implícito porque sabes que está conjugado para tercera persona. En inglés tienes que utilizar it. Where is it? And I gotta say, I was almost, dancing and banging on the table in my house when I saw you at the Super Bowl with Shakira, and I go, oh my gosh, look at this guy, yeah! Look at this guy, I mean, whoa! That's amazing. Were you nervous? Of course. Yeah. Of course. Yeah. It's the biggest stage in the world, and it's the same that here. I never imagined before that I was going to the Super Bowl halftime. You know, I don't know anything about football. I don't know who won the game. You know. So, you know. Ok, por lo poquito que he podido escuchar en esta entrevista, sus sonidos de vocal son muy asemejados a los sonidos en español, lo cual hace que suene un poco más como si estuviera pronunciando casi en español, con ese acento marcado que reconocemos. Pero no lo veo tampoco batallando para expresar conceptos, encuentra la manera de navegar, a lo mejor es relativamente limitado su vocabulario, pero se sabe expresar. Vamos a ver más videos. Este video dice, Where I'd Wear That with Bad Bunny. Leí mal, es Where'd I Wear That, que en este caso significa Where did I wear that? ¿Dónde me puse eso? No, Where would I wear that? ¿Dónde me pondría eso? De julio del 2020. Hi, I'm Bad Bunny, and we're going to play Where I Wear That. Oh, that's easy. Yeah, that outfit was for the Macy's parade. I don't know why I posed from the police. I think that I was so cold, so I couldn't think well. Si se dan cuenta, hay algunas letras que como que suelta, ya no las pronuncia con tanta precisión
como la K, la T, muchas consonantes al final de las palabras. Yo me acuerdo, eso lo confundo de Chut, pero no me acuerdo de cuál era. I think that... It's so cool. Me encanta que cuando se le pega la gana, como dice, yo hago lo que me da la gana, empieza a expresarse en español. That outfit was for a billboard photo shoot. Is correct? Yeah? Oh, yeah. That outfit. Outfit en vez de outfit. ¿Cuál es tu plan? Yeah, ¿cuál es tu plan? With PA Sinzuela, Añejo. I love this outfit. Was it spontaneous? No, I don't know how to play the. There's a lot of buttons and they never use all the buttons. You know? Espérate, pronunció súper bien button, a ver. There's a lot of buttons and. Suena muy bien, dice buttons. Yo digo buttons, se corta un poco más esa primera A, pero buttons suena súper bien. Es una palabra con la que muchos batallan, por eso me regresé para escucharlo. Ok, aquí no podemos realmente darnos cuenta de su profundo vocabulario o su fluidez porque son enunciados bastante básicos. Ah, en esta foto estaba yo aquí haciendo esto. Vamos con otro video para seguir analizando con más profundidad con Trevor Noah. Bad Bunny, welcome to the Daily Show. Thank you, thank you. It's so good to have you here, my dude. This has been quite the whirlwind for you in life. I feel like people don't even know how amazing your story is. That in 2016, Bad Bunny was still working at a grocery store, bagging That's groceries. so crazy. Crazy. Do you pinch yourself sometimes and go like, I mean, this is life now? No, sometimes I can't believe it, Jed, you know. But What did he say? I work for it. No, sometimes I can't believe it, Jed, you know. Sometimes I can't believe it's legit. ¿Será que dijo eso? A veces no puedo creer que sea legítimo. O sea, tendría sentido, pero no creo que haya dicho eso. I work for it. Right. And I'm so grateful with the life with God. And I'm so grateful with life en vez de the life. it's crazy for me being here, living my dream, but is what I wanted, no? It's what I wanted. Ya van 2 errores de las mismas 2 categorías. Qué interesante. Y son errores muy mínimos, pero bueno, hay que mencionar, hay que recalcar, hay que resaltar y aprender de estos pequeños errores porque suelen ser comunes. Uno era no utilizar it para referirse a algo, porque en español ya está implícito en el verbo y en inglés no. Y luego lo otro fue utilizar un artículo como the cuando no se necesita y suena extraño. The pandemic shut everything down. Most of us couldn't do most of the work we wanted to do. Bad Bunny comes out, he releases not 1, not 2, but 3 projects. Like, how are you doing this and what is your mentality? Why do you work so hard? It's what I love. It's my work and it's my hobby also, you know. It's. In the pandemic, is the only thing that I had to do to Right. to escape from the reality. What do you think it is about you that makes you so successful? I think that there's a very important detail, and is that I'm the same guy. I'm real. You know, I don't want to be like a. I don't want to be sono super fluido. I don't want to be like a character. Esa palabra se pronuncia character, un personaje. Oh, right. You know, for that is Narcos, you know. Para eso está Narcos, es lo que estaba pensando en español, lo puedo detectar. Pero en inglés, for that is Narcos, no se entiende realmente. Dirías más bien, that's what Narcos is for. So in my music is Benito, is Bad Bunny is Benito. There's no difference. I think that people can feel conectarse, como identificarse con mi música. So Me gustó porque de plano dijo estas palabras. No las voy a encontrar. Así que cambió al español. Para la próxima Bad Bunny podrías decir, they connect with my music, they identify with my music. Bad Bunny goes like, hey man, these are my views and this is my music. And I think it's broken a lot of what people think music should or wouldn't be. Like, where did that come from? yeah, especially from my music, from my genre, the reggaeton. Se oye tan diferente cuando dice reggaetón. Le cambia mucho la voz, ¿no? ¿Ustedes sienten que se escucha más grave cuando está hablando español y más aguda cuando está hablando inglés? Platíquenmelo todo en los comentarios. Por cierto, ¿mi voz cambia? I don't think my voice changes, right? I sound exactly the same. It's so machista, so Yeah. like you said. I just trying to
unify, you know. No se dice unify, se dice unify. I'm just trying to unify. Every people, like every person, everybody can feel comfortable with my music. Otra palabra difícil de pronunciar desbloqueada por Bad Bunny. Comfortable. Y de hecho suena hasta británico, me atrevería a decir. Comfortable. A lo mejor es por esta tendencia que tiene de acortar o sacar casi ciertos sonidos de consonante. Las personas que viven en la costa tienden a hacer eso, ¿no? Veracruz, por ahí en la costa de Venezuela. You know, like create a space where everyone can feel comfortable I love with that music. It's what I try. Qué interesante. It's what I try. Ya estaba cerrando su pensamiento. Si lo dejas así, significa algo así como, eso es lo que pruebo. To try something, probar algo. I've never had mustard, let me try it. Pero lo que él estaba tratando de decir es, eso es lo que intento hacer. Ahí que creen que tendría que decir. That's what I try to do. Exactamente, eso es lo que intento hacer, no nada más intentar / probar. Algo pequeño, pero me pareció bastante interesante. You've won Latin Grammys, and you won an American Grammy, you know, the Gringo Grammy. Gringo Grammy. Right. Right. And you didn't change anything. What do you think it is about your music that is able to cross the boundaries of language that people thought would stop an artist like you becoming successful? I think it's what I told you, that people can feel me, you know, and if I'm Latino, Yeah. I'm Puerto Rican, yo soy de Puerto Rico. Hasta incómodo se sintió diciendo I'm Puerto Rican o I'm from Puerto Rico y lo tuvo que decir como Dios manda, yo soy de Puerto Rico. Como que se siente esa autenticidad a través de su español, ¿no? No matter where you are, no importa donde tú seas, vas a sentirlo, como que... There you go. Dijo, ¿sabes qué? Ya estoy harto de esto, de que no matter where you what? No importa de dónde tú seas. Creo que el fragmento de frase que estaba buscando es no matter where you're from. No matter where you're from, you're gonna feel it. O más formalmente, no matter where you are from, you are going to feel it. Why I have to change, you know? I know exactly what you mean, yeah. Why would I have to change? Hagan de cuenta que el would representa ese ia en el tendría. ¿Por qué tendría yo que cambiar? Why would I have to change? You don't... Puñeta, no sé cómo decirlo esto, como que nadie le pide a un artista gringo que cambie, like, you know, no one's asked to a gringo So artist, switch over the you other have to way. change to... Right. No, you Yeah. people love... Such a good point. Creo que llevo como 6 videos diciendo lo mismo. Nadie le dice a los artistas gringos que aprendan español para dar entrevistas en Latinoamérica o España. ¿Por qué tendría que ser al revés? Why would I change? I'm me, I'm myself. Y acépteme como soy. Y cuando no se me ocurre lo que tengo que decir en inglés, lo digo en español y simplemente diciéndolo en español se desbloquean esas partes de mi cerebro que tienen toda esa información almacenada. We love to see it, Bad Bunny. We love to see it. Ok, necesitamos actualizarnos con un video un poquito más reciente, así que vamos a saltar a mayo 2022, hace tan solo unos meses. Dice, Bad Bunny talks to Emma Chamberlain about his original hairstyle. How are you? Good. Tell me about this beautiful outfit. It's Burberry. Amazing. Tell me about this stuff in the hair that you got. It's so beautiful. Thank you. Son piecitas de oro. Amazing. Yeah. I love it. Is this your first Met Me Gala? cae re bien Emma Chamberlain, just rolling with those punches. Sí, yo creo que sí. No, yes. I was like, oh no, I didn't study for it. No, it is. Me gusta porque seguramente lo hace adrede, está poniendo a los entrevistadores un poco en esa situación de incomodidad de decir, creo que entendí, pero no sabría cómo responder. Smart guy. My first guy. It's your first? Are you nervous? Are you excited? Little nervous, but excited. I'm happy. Yeah, I'm happy. Yeah, I mean, Yeah. it's going to be fun, right? Just walking on a red carpet. That's a great, I wish more people looked at it like that. I actually think I'm like not alive. Like I thought I blacked out on the, It's easy. it's chill. Yeah, it's chill. Wow, qué compostura, Bad Bunny, oh my goodness. I heard that you're joining the Marvel Universe. Oh wow. Yeah, that, I heard too. You heard too? I heard that So do you too. feel like moving forward you're going to be kind of dressing like your upcoming character, or do you feel like you want to keep that stuff separate? I'm working on that suit, so si me gusta mucho lo voy a usar. If I like it, I'm gonna use it.
Okay, amazing. Well, you look so cool. Thank you, you too. Well, go enjoy. Gracias, igual. Talk to you later. Me gustó esta técnica de decir lo que está pensando en español. Ya lo ha hecho varias veces y después de decir la línea en español ya la dice en inglés, pero le da tiempo para pensar, para procesar. Lo que estoy notando es que sí, tiene un vocabulario algo limitado, pero no está permitiendo que limite su comunicación. Mayo 2022, Bad Bunny worked on new album in studio with Met Gala attire. Es que el Met Gala es el evento del año, no lo sabía. Our next guest is a one-man pop culture phenomena conquering the Hey, music todos nos equivocamos. superstar, Bad Bunny. Me gusta que nunca sabes lo que va a traer puesto Bad Bunny. So much people. Acuérdense que people, como es un sustantivo contable, one person, two people, three people, se utiliza many en vez de much. I wasn't expecting so many people. So I just wanted to ask you, what'd you do last night? Last night I was working. Really? Yeah, because I'm working on my new album. It's out this Friday. Me encanta cómo soltó la M y dijo album is out. Te das cuenta que no necesitamos absolutamente todos los datos para poder entender una palabra. Dejas afuera un sonido, dos, pronuncias un poco diferente. De todos modos, el cerebro lo va a procesar. After the Met Gala, I still working. So I went into the studio? Yeah, I went to the studio with the same outfit, with the look. Lo veo más nervioso aquí que en el Met Gala. ¿Se veía tan tranquilo en el Met Gala? ¿Esa es una pestaña postiza? The new album is called Un Verano Sin Ti, A Summer Without You. No estuvo tan mal su pronunciación. What does this album mean to you? This album is very special. Have a good vibe. Like it's a whole summer vibe. Is Benito. Ay, mis vidas, yo creo que sí se ve como muy nervioso, sí está batallando para que le fluyan las palabras. Yo creo que a todos nos pasa. Hay días donde yo me paro y me siento súper lúcida y como algo que no estoy experimentando en este momento. ¿Cómo se dice articulate en español? Siento que todas las ideas me fluyen y me puedo expresar muy clara y concisamente y me da tanto gusto, y hay otros días donde nomás no se me vienen las palabras para poder expresar mis ideas. Creo que Bad Bunny estaba experimentando un día como ese, pero qué bonito las fans, como que tratando de animarlo, que se relaje, que se acuerde que todas están ahí porque lo quieren mucho. So it's about a summer. So have a lot of feelings and vibe of all my summers since I was a kid until now. So it's very emotional and with special feelings. Yeah. Okay. Well, I'm thrilled you're here. Yo soy Boricua. Oh, So- wow. When you say that, I feel like we should all stand up and say, Yo soy Boricua. That's right. Se siente bien decirlo. Well, you were born and raised in Puerto Rico. Your father was a truck driver. Your mother was a teacher. My mother's a teacher also. Oh, great. How did you know you wanted to be a singer? And how did you start? I think the music, Puerto Rico have a huge music culture. Yeah. Sí se siente un ritmo un poco más lento, creo que ustedes también se están dando cuenta, y es porque Bad Bunny realmente está batallando para encontrar las palabras adecuadas para expresarse. We have a lot of great musicians, great singer in all genres, you know. Esta es la palabra que está pronunciando Bad Bunny. Significa géneros, en este caso géneros musicales, y se pronuncia genres. Creo que viene del francés. Salsa, bolero, desde mucho tiempo atrás. Entonces, I think it's something that I have in my In your soul. Yeah, in my soul. I love music since I was a kid. Yeah. Sonaría un poco mejor decir I've loved music since I was a kid. It was playing in the house, I'm sure. Yeah, Like combo? always. I think when I heard the first time Vico C, En español puedes decir cuando escuché por primera vez a Vico C. En inglés no puedes decir por primera vez antes de decir qué es lo que estás escuchando. Sorprendentemente, porque nos encanta describir cosas que aún no hemos revelado. The big blue bouncy ball. No, bueno.
when I heard the first time Vico C, When I heard Vico C for the first time. Teo Calderón, I said, you know, this is what I want to do for the rest of my life, and was a dream, and now I'm very happy that dream come true. So. Aw, it was a dream and now I'm very happy that dream came true. Por suerte el inglés sí es relativamente sencillo con las conjugaciones, pero por ejemplo ahí nada más le faltó conjugar en pasado. Now I'm very happy that dream came true. Y sí dije that 2 veces. En esta situación es necesario porque el primer that significa que y el segundo that significa ese. Y ahora estoy muy contento que ese sueño se volvió realidad. ¡Wow! Me encantó la vibra de Bad Bunny, suena bastante humilde, buena onda, auténtico, no cambia por nadie, como dice, y hace lo que le da la gana. Y habla inglés como le da la gana, ¿no es cierto? No, ¿saben qué? Me gustó este análisis porque no habla con la fluidez de muchas personas que hemos visto en esta serie. Se nota que no ha estado tan expuesto y es que ama tanto el español y está tan sumergido en su cultura y es tan orgulloso de ser exactamente quien es que no está dentro de sus prioridades ahora mismo avanzar su nivel de inglés. As we say in English, he gets by. Logra hacer lo que tiene que hacer. Esa es mi traducción bastante mala, pero significa que está logrando lo más importante del idioma, que es la comunicación. Ya saben, no estamos buscando perfección porque la perfección no existe, amigos. Ni para hablantes nativos, ni para personas que aprenden un segundo, tercero o cuarto idioma. Yo creo que lo que a Bad Bunny le hace falta es estudiar un poquitito más de gramática o no estudiar. Convivir más con personas para escuchar cómo se habla en el día a día. Nuevamente, en Puerto Rico sí se sabe que el segundo idioma oficial es el inglés, pero no es algo que sea tan común o que la gente hable con sus familias. Quizá en la escuela tengan más inglés que en otros países, pero el idioma de nuestros corazones es el idioma que nos hablaron nuestros padres. Entonces sí, le hace falta pulir un poco más sus conjugaciones y expandir ese vocabulario, mi rey, porque sí se nota que esto está afectando tu fluidez. Si tuvieras acceso más inmediato o simplemente si tuvieras acceso a más palabras, se te facilitaría mucho más llegar a donde quieres llegar y hacer entender a la persona que está a tu lado. ¿Por qué le estoy hablando como si le estuviera yo dando un consejo? Bad Bunny does not need my advice, okay? Oh, this was good stuff. Gracias, amigos, por acompañarme. Gracias de nuevo a Cambly por patrocinar este video. Ya saben que si quieren 60% en los planes anuales es la mejor oferta en todo lo que dura del resto del año. Creo que dije demasiadas palabras en ese enunciado, pero estoy emocionada. Ya saben, enlace en la descripción para que ahorren o si quieren probar la plataforma gratis y sin compromiso, también es válido. En los comentarios, por favor, díganme si aprendieron algo el día de hoy y, por supuesto, cuál es su canción favorita de Bad Bunny. Bye, bye. Gracias por acompañarme y los veo muy pronto. Bye. Estoy repitiendo muchísimo. Para recordar, va a estar en chino. O bueno, en inglés. Why do I move my hands so much?